¿Sabías que en la actualidad hay más de 273 millones de francófonos dispersados por toda la esfera terrestre, realizando un dato aproximado del 3.2% de la población mundial? De ese porcentaje, Europa tiene el 44% de los locutores. América cuenta con el 7.6%. África alberga un 46.3% y la Oceanía un 0.3%. Si te gustaría saber más información sobre los francófonos en el mundo, quédate en sintonía, porque en esta clase presentaremos un programa sobre francófonos en el mundo con tu profesor de francés, Echanson Layunés. Bienvenue à tous à notre programme de francophones dans le monde. Un plaisir pour moi d'être ici avec vous afin de vous parler un peu sur l'évolution de la langue française dans le monde. Bienvenidos todos a nuestro programa Francófonos en el Mundo. Es un placer para mí estar aquí contigo para contarte un poco sobre la evolución de la lengua francesa en el mundo. Qu'est-ce que c'est la francophonie? ¿Qué es la francophonie? La francophonie, c'est tout d'abord la communauté de 274 millions de locuteurs qui parlent le français dans le monde et qui se répartissent sur les 5 continents, un chiffre plutôt modeste à l'échelle internationale, puisque le français n'est que la 5e langue la plus parlée au monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. La francophonie es ante todo la comunidad de 274 millones de hablantes que hablan francés en todo el mundo y que se encuentran repartidos por los 5 continentes, una cifra bastante modesta a nivel internacional, ya que el francés es solo el 5º idioma más hablado del mundo, después del mandarín, el inglés, el español y el árabe. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de francófonos en el mundo, con nuestros profesores de cuarto de secundaria. Para empezar con nuestro programa especial de los francófonos en el mundo, les invito a acomodarse para escuchar el himno de Francia que se llama La Marseillaise.
Soyez les bienvenus, mes chers professeurs. Hein? Un plaisir de vous avoir avec moi pour présenter ce programme spécial sur les francophones dans le monde. Bienvenidos, mis queridos profesores. Un placer tenerlos conmigo para presentar este programa especial sobre francófonos en el mundo. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? Moi. Ok. Echasson. De quelle couleur est le drapeau de la francophonie? Quand a-t-il été créé? ¿De qué color es la bandera de la francofonía y cuándo fue creada? La francophonie a créé son emblème depuis la tenue à Québec de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français en 1987. Cet emblème de la francophonie est depuis ce temps utilisé lors de diverses manifestations du monde francophone. La francophonie ha creado su emblema desde la celebración en Quebec de la segunda conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de países de uso común del francés en 1987. Este emblema de la francofonía ha utilizado desde entonces en varios eventos del mundo francófono. Sur un fond blanc, 5 portions d'actes identiques s'appuient les unes sur les autres pour former un cercle et évoquer l'entraide, le regroupement et la collaboración harmonieuse. Sobre un fondo blanco, 5 porciones de arco idénticas se apoyan entre sí para formar un círculo y evocar ayuda mutua, reagrupamiento y colaboración armoniosa. Ces 5 portions d'arc identiques bandent, crénelées d'un côté qui s'appuient l'une sur l'autre pour former un cercle dont le diamètre intérieur est 6 fois la jet de bande. À partir du sommet, dans le sens horaire, les bandes sont respectivement vertes, violettes, rouge, bleu y jaune. Estas 5 porciones de arcos idénticos, bandas almenadas en un lado, que se apoyan entre sí para formar un círculo cuyo diámetro interior es 6 veces el ancho de las bandas. Desde la parte superior, en el sentido de las agujas del reloj, las bandas son verde, morada, rojo, azul y amarillo, respectivamente. Les 5 couleurs franches rappellent les diverses couleurs des drapeaux et des États et gouvernements participant au sommet de la francophonie, apportant une dimension internationale au symbole. Elles représentent les 5 continents auxquels appartiennent les partenaires de la francophonie. Los 5 colores claros recuerdan los distintos colores de las banderas de los estados y gobiernos participantes en la cumbre de la francofonía, aportando una dimensión internacional al símbolo. Representan los 5 continentes a los que pertenecen los socios de la francofonía. Excelente. Pero, ¿cómo se ha extendido el francés a través del mundo? La lengua francesa se originó como una lengua internacional durante la Edad Media, gracias a la influencia del Reino de Francia. Desde alrededor del siglo XVII, tomó el relevo del latín como lengua francesa de la población instruida de Europa y a lo largo del siglo XVIII se convirtió en la principal lengua para la diplomacia y de las cortes europeas. La mayoría de los países en los que se habla francés son antiguas colonias de Francia. De hecho, el colonialismo francés fue el responsable de extender el idioma por todo el mundo, incluyendo al continente americano, en los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, la región canadiense de Quebec fue una colonia francesa desde 1534 hasta 1760. No obstante, tras una serie de guerras, Francia perdió la mayor parte de su imperio durante el transcurso del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. ¡Wow, Echanson! ¡Qué interesante! Echanson, ¿en qué parte del mundo hay más francófonos? Los países que hablan francés se conocen a menudo como la francofonía. Francia, con aproximadamente 60 millones de hablantes nativos, está reconocida como la nación que concentra la mayor comunidad francófona del mundo. Es además el país donde se originó esta lengua y por consiguiente el que más comúnmente se asocia a la misma. Si nos centramos únicamente en el número de hablantes nativos, Canadá sería la segunda nación en la lista, con 7 millones de personas que tienen el francés como su lengua materna. Los siguientes puestos los ocupan Bélgica y Suiza, con alrededor de 4 y 2 millones respectivamente. ¡Qué bien!
Maestro Echanson, ¿cuáles son los países francófonos en el Caribe? Ils sont au nombre de 4. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la République d'Haïti. On peut ajouter à ce noyau dur la Dominique et Sainte-Lucie. Hay 4 de ellos, Guadalupe, Guyana, Martinica y la República de Haití. A este núcleo duro podemos agregar Dominica y Santa Lucía. ¿Por qué enseñan francés en nuestro país? Buena pregunta. La langue française, c'est l'une des langues la plus parlées au monde. En tant qu'une langue indo-européenne de la famille des langues romanes, le français s'est formé en France en 2018. Cette langue est parlée sur tous les continents. Près de 300 millions de personnes l'utilisent tous les jours partout dans le monde. Elle est aussi une des 6 langues officielles et de travail de l'ONU. El idioma francés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Siendo un idioma indoeuropeo de la familia de las lenguas romances, el francés se formó en Francia y en 2018 este idioma se habla en todos los continentes. Casi 300 millones de personas lo usan todos los días en todo el mundo y también es uno de los 6 idiomas oficiales y de trabajo de la ONU. Y yo quiero que tú sepas que la República Dominicana, o la República Dominicana, fue acogida como miembro observador del pleno derecho de la Organización Internacional de la Francofonía, integrada por más de 49 países y estados francófonos y cuyas credenciales fueron recibidas por el ex vicepresidente de la República, Dr. Rafael Albuquerque, en el marco de la 13ª. Echanson, ¿existen algunas palabras de origen francés en el idioma inglés? Wow, qué buena pregunta. Oui, bien sûr. Nous avons par exemple moustache, serviette, fiancé, filet, bouquet, etc. Echanson, ¿cuántos países en el mundo hablan francés como idioma oficial y cuántos países como segundo idioma? Qué pregunta. El francés es el idioma oficial de 29 naciones independientes como Francia, República del Congo, Mali, Mónaco, Nigeria, etc. Y como segundo idioma, es decir, cooficial, tenemos países como Haití, Bélgica, Camerún, Suiza, etc. El francés es hablado de manera oficial o cooficial en 31 países del mundo, 22 en África, 5 en Europa, 2 en América y 1 en Asia y Oceanía. No sabía que el francés fuera tan importante. Así es. Écoute, au risque de surprendre en soulignant qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent français dans le monde qu'aujourd'hui et que ce chiffre est en constante et forte progression. C'est ainsi que l'OIF estime le nombre de francophones à 175 millions en 2005, à 228 millions en 2010 et à 273,8 millions en 2014. Et maintenant, nous sommes en 2021. Ça passe à presque 293 millions de francophones dans le monde. Escuche, a riesgo de sorprendernos, subrayemos que nunca ha habido tantas personas que hablan francés en el mundo como hoy y que esta cifra está aumentando constante y fuertemente. Es así como la OIF estimó el número de francófonos en 165 millones en 2005, 228 millones en 2010 y 263,8 millones en 2014. Y ahora estamos en 2021, que asciende a casi 293 millones de francófonos en el mundo. Echanson, ¿cuántos países en África hablan francés? Wow! Selon les données de 2007, environ 115 millions de personnes parlent français dans 31 pays francophones d'Afrique. ¿Qué? Así es. Según datos de 2007, se estima que 115 millones de personas hablan francés en 31 países francófonos en África. Echanson, ¿por qué dicen que la lengua francesa es el idioma del amor? ¡Qué buena pregunta! La riqueza de la lengua francesa, tan apreciada en todo el mundo, está en gran parte ligada a la riqueza de su cultura. Y resulta que la cultura francesa está llena de referencias románticas. El ejemplo más elocuente lo encontramos en la literatura francesa, ya que cuenta con un gran número de escritores conocidos mundialmente por sus obras románticas, como por ejemplo
George Sand, Victor Hugo o incluso Alfred de Musset. La música francesa también es muy reconocida por sus famosas canciones de amor, con artistas de talla internacional como Edith Piaf o Jacques Brel. Cuando la cultura, la gastronomía y la historia evocan romanticismo, la lengua y el acento que le acompañan nos resultaron por inercia sensual y romántico. De modo que desde la cultura hasta la gastronomía, pasando por la geografía, en Francia encontramos referencias románticas absolutamente en todas partes. Aquí están las razones por las que hoy en día se considera mundialmente el francés como la lengua más romántica y más propia del amor, en mayúsculas. Queridos estudiantes, les voy a dar algunas razones por lo que se debe estudiar el idioma francés. Número 1. Apprendre une seule langue ne suffit pas. Aprender un solo idioma no es suficiente. Dans le monde d'aujourd'hui, parler une seule langue étrangère ne suffit pas. Un élève qui parle plusieurs langues multipliera ses chances sur le marché de l'emploi dans son propre pays et au niveau international. Apprendre une autre langue, c'est acquérir une richesse supplémentaire et s'ouvrir d'autres horizons personnels y profesionales. En el mundo actual, hablar un solo idioma extranjero no es suficiente. Un alumno que habla varios idiomas aumentará sus posibilidades en el mercado laboral en su propio país e internacionalmente. Aprender otro idioma significa adquirir riqueza adicional y abrir nuevos horizontes, tanto personales como profesionales. Número 2. Visiter Paris. La France est le pays le plus visité au monde avec plus de 70 millions de visiteurs par an. Avec des notions de français, il est tellement plus agréable de visiter Paris et toutes les régions de France, de la douceur de la Côte d'Azur au sommet ensiégé des Alpes en passant les côtes sauvages de la Bretagne. Mais aussi de comprendre la culture, les mentalités et l'art de vivre à la française. Le français est tout aussi utile lorsqu'on visite l'Afrique, la Suisse, le Canada, Monaco, les Seychelles. Francia es el país más visitado del mundo con más de 70 millones de visitantes al año. Con naciones de francés, es mucho más agradable visitar París y todas las regiones de Francia, desde la suavidad de la costa sur hasta los picos nevados de los Alpes, pasando por las costas salvajes de Bretaña. Pero también entender la cultura, la mentalidad francesa y el arte de vivir. El francés es igualmente útil cuando se visita África, Suiza, Canadá, Mónaco, las Seychelles. Veamos una última razón para aprender francés. La lengua des Lumières, el lenguaje de la ilustración. Le français est la langue des idées universitaristes portées par les philosophes du siècle des Lumières qui ont contribué à faire rayonner l'idée des droits de l'homme dans le monde. El francés es el idioma de los ideales universalistas llevados por los filósofos de la Ilustración que ayudaron a difundir la idea de los derechos humanos en el mundo. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, étudiants et parents, pour moi, ça a été un plaisir de partager ces informations avec vous sur le monde francophone. J'aimerais que vous sachiez que la langue française est partout, puisqu'elle est parlée sur les 5 continents. En plus, elle est aussi une des 6 langues officielles de travail de l'ONU. Mis queridos colegas, señoras y señores, estudiantes y padres, para mí fue un placer compartir con ustedes esta información sobre el mundo francófono. Me gustaría que supieras que el idioma francés está en todas partes, ya que se habla en los 5 continentes. Además, también es uno de los 6 idiomas oficiales y de trabajo de la ONU. Alors, apprenons le français, vivons le français, parlons le français avec Amalia dans une chanson intitulée Ficelle. 1, 2, 3. Les jours et les saisons, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux.
le chemin de ta maison. Comment on se maquille les yeux. La fête de tes enfants. Mais n'oublie pas mon nom. Je n'aurai des ficelles à tes souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais n'oublie pas mon nom. Je te crierai que je t'aime. Partout dans la maison. Si tu m'oublies quand même, juste en dessous y aura mon nom. Et je serai là pour de bon. Et je serai là pour de bon. Wow! Jolie voix! Aussi, et merci pour votre invitation et que le drapeau francophone continue à entourer le monde. Muchísimas gracias por su invitación y que la bandera del idioma francés continúe ondeando el idioma francés en todo el mundo. Merci Amalia, qu'il soit ainsi. À la prochaine. Merci à vous, à la prochaine. D'accord.